Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En otras palabras, alimentos que Dios creó para que participen de ellos, para que se los coman, para que se nutran con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En otras palabras, está hablando de los alimentos que Dios creó para que se alimenten los creyentes con ellos. Ya miramos cuáles son los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias los tomen los creyentes. Amén. En Levítico miramos la clase de animales que son limpios, es decir, que son saludables, y la clase de animales que son sucios, que son inmundos, que no son saludables para el cuerpo. Entonces aquí cuando dice que habrá alimentos que Dios creó para que con acción de gracias los tomen los creyentes y los que han alcanzado la verdad, no está hablando de todo animal, de ratas, ratones, lagartijos y de todo lo que hay en el campo. No, está hablando de los alimentos que Dios creó para que los creyentes se alimenten con ellos. Y si alguien dice, ¿y cuáles son esos alimentos que Dios creó? Vaya al libro de Levítico capítulo 11 y ahí va a mirar los alimentos que Dios creó para beneficio de su cuerpo, y los alimentos que Dios dijo, estos no le va a beneficiar mucho al cuerpo, le va a traer más consecuencias que beneficios, por tanto absténganse de ellos. Amén, hermanos. Segunda cosa, verso 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. De aquí nos agarramos muy fuertemente para decir, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, si tomamos esta escritura así nomás a la ligera, bueno, todo lo que Dios creó y todo lo que Dios creó es bueno y nada se ha de desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces podemos decir, yo puedo comer lo que sea y nada me va a hacer daño. Todo lo que usted hace por ignorancia y usted ora por ello a Dios, Dios lo puede santificar y Dios lo santifica. Porque usted ignora aquello, ignora que hay un mal en aquella comida, es ignorante lo que usted está comiendo y no sabe que hay un mal en ello. Usted puede orar por ello y Dios lo santifica. O posiblemente usted va a la casa de alguien y de repente le pone una comida. Pablo dice, de lo que pongan delante de ti, come con acción de gracias y ora por ello, y la oración lo santificará. Pero ahí no es como que tú estás sabiendo que hay algo malo. Tú no sabes lo que hay. Y si no hay nada malo, gloria a Dios. Y si hay algo malo, Dios dice, yo lo puedo limpiar y santificar, porque estás haciendo aquello sin conocimiento. Es decir, no hay conciencia en ti de que hay algo malo. Pero si usted va a la casa de alguien y alguien dice, le eché veneno a esta comida, ¿se la comerá? ¿Verdad que no se la come? Pero si no sabe que hay veneno y le dice, mira, lo hice especial para ti, y usted da gracias a Dios, cómaselo y hágalo con fe. Porque si lo hace con fe, Dios limpia y santifica. Dios quita todo mal y todo malestar que hay en ese alimento. ¿Por qué razón? Porque Dios está mirando que usted lo que está haciendo, lo está haciendo con fe y con sencillez de corazón. No está tentando a Dios en lo que hace. Vayamos a la palabra. Marcos capítulo 16, verso 16 al verso 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero enfocarme en dos puntos aquí. El verso 17 promete que habrá señales, y el verso 18 dice que esas señales, una de ellas es que en las manos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Lo que está diciendo el Evangelio de San Marcos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el escritor Marcos? Está diciendo lo mismo que dice Timoteo, solamente que con otras palabras. Está diciendo que cuando oras por los alimentos serán santificados. Pero dice que estas señales seguirán, y dice que tomarán en las manos serpientes. Yo les diría, ¿cuántos de aquí se atreven a tomar en la mano una serpiente venenosa? Les traigo un par de cobras para que las tomen en las manos. ¿Y qué podrán decir? Hermano, no tienen fe, por eso no se atreven a tomar en las manos serpientes. ¿Quién se atrevería acá a tomar en las manos una serpiente? Así que le diga, tengo una cobra, agárrela y gócese con ella. ¿Sabe qué, mi hermano? Si la toma, posiblemente se muera. Posiblemente le pique esa serpiente y se muera. ¿Por qué razón? Porque está tentando a Dios. Para allá vamos a ir ahorita. Pero aquí está dando una promesa. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si yo trajera aquí una copa de veneno y les dijera, quiero probar la fe de los creyentes en esta mañana. A ver, el que tenga fe pase y dele un trago a esta copa. ¿Se atrevería usted a hacerlo? Pero ¿por qué no? ¿Que no tiene fe? Ore con mucha fe por ella. A ver si el Señor la santifica. Ore con todo su corazón y hasta véngase en ayuno. Con todo y ayuno, ¿verdad? No va a ser santificada. ¿Por qué? Porque usted está consciente que es veneno lo que hay ahí. Usted dirá, hermano, pero la promesa dice que beberán cosa mortífera y no les hará daño. No está hablando de hacer algo deliberadamente con sus 5 sentidos, sabiendo que es veneno, ir y darle un trago al veneno. Eso es tentar a Dios. Cuando habla de que en las manos tomarán serpientes, simboliza, habla de lo literal y de lo espiritual. Pablo, la palabra del Señor dice que cuando naufragó en el capítulo 28 de los Hechos, cayó a una isla llamada Malta. Y dice que cuando recogía unas ramas secas y las echaba al fuego, de repente una serpiente saltó de entre el fuego y se le prendió en la mano. Una serpiente mortal, de veneno mortal. Y dice la palabra que los naturales de aquella isla estaban atónitos, diciendo, ¿a qué horas cae? ¿A qué horas se muere? ¿A qué horas cae ahí ya muerto el apóstol? Porque le picó una serpiente y ellos sabían lo venenoso que era aquel animal. Aquella serpiente, dice que Pablo solamente la miró, se la sacudió en el fuego y la tiró, y siguió tranquilo haciendo lo que hacía y esperando que se hinchara y esperando que cayera muerto. Él seguía con más gozo alabando al Señor. No cayó, porque mayor que esa serpiente era el Cristo de la gloria, en el que Pablo tenía su confianza puesta. Pablo tenía su mirada puesta en la serpiente de bronce, es decir, Cristo Jesús, el que fue levantado en la cruz del Calvario. Como en el desierto, la palabra dice que las serpientes ardientes llegaban y mordían al pueblo, y mucho pueblo moría. Eso era símbolo, era literal en aquel tiempo, pero para nosotros es símbolo del pecado, de la maldad, de todo lo negativo. Dice que aquellas serpientes mordían al pueblo y el pueblo moría, y clamaron a Dios, y Dios oró a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, levántate una serpiente, una asta de bronce, y sobre esa asta pon una serpiente de bronce, y el que mirare, el que fuera mordido y mirare aquella serpiente, vivirá. No tendrá efecto el veneno de la serpiente al mirar aquella serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce era un símbolo de Cristo Jesús, aquel que llevó la maldición, el pecado de nosotros, aquel que llevó la muerte que deberíamos de llevar. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al mirar a Cristo somos sanos, al mirar a Cristo somos libres, al mirar a Cristo somos restaurados. Aleluya. Quiere decir que ninguna serpiente ardiente tenía poder contra el apóstol Pablo, ni siquiera contra el pueblo hebreo que venía por el desierto, cuando miraban a la serpiente de bronce, porque miraban a Cristo simbólicamente, y mirándolo a Él tenían esta autoridad que dice la palabra aquí. Entonces esto no significa que Pablo andaba ahí jugando con serpientes y buscando serpientes y cargándolas en la mano. No, esto significa que mientras Pablo andaba de misionero, trabajando y haciendo una cosa y haciendo otra, había cada peligro. Las serpientes les mordían. Hermano, uno va para estos lugares, por acá en Veracruz y en estos lugares, mira alacranes forradas las paredes, que uno dice, Señor, y aquí voy a dormir.
Y las casitas con un montón de agujeros por donde quiera, por los lados, y toda clase de animalitos por ahí, desde tarántulas hasta arañas de esas viudas negras y toda clase de animales. ¿Y qué va a hacer uno? ¿A decirme tengo que ir al hotel 5 estrellas y no lo voy? No, dice el Señor, ten confianza que lo que te quiera picar, dañar, y yo estaré contigo, y yo te ayudaré, yo te guardaré, y yo te sustentaré, yo estaré contigo para fortalecerte. Eso es lo que dice el Señor. Tomarán en las manos serpientes. Primeramente, literalmente, no tengas temor al poder del enemigo, al veneno de lo terrenal que te quiera dañar. Cuando estás sirviéndome y haciendo mi trabajo, aplastarás serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño, porque más grande es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo, para darnos victoria, triunfo, libertad. La fe del creyente vencerá los obstáculos para caminar. Si comprendemos, mis hermanos, entonces no está hablando de tentar a Dios, no está hablando de hacer algo deliberadamente, sino que está hablando de una promesa que la necesitaremos en diferentes circunstancias que atravesemos. Dios dice: ten confianza en mí, que si llegas a tomar en las manos serpientes, no te harán daño. Primeramente en lo literal, segundamente en lo espiritual. La serpiente simboliza huestes de maldad, escorpiones, el poder del enemigo. Dice: vendrá contra ti todo ese poder, todo lo maligno. Pero no te preocupes, te he dado autoridad, te he dado potestad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque tienes tu mirada puesta en el Dios Todopoderoso. Él te sacará adelante, Él te fortalecerá, Él te bendecirá. Ten confianza en Dios. Ten confianza en Dios. Amén, mis hermanos. Entonces dice la palabra, el verso 18: tomarán en las manos serpientes. ¿Qué significa? Ir a jugar con serpientes, a buscar una cueva de serpientes para ponerse a jugar con ellas. No, significa no les tengas temor. No les tengas temor, porque tengo promesa para tu vida. Lo miramos con Pablo cumpliéndose, y lo podemos mirar con cualquiera de nosotros si tan solo le creemos a Dios. Amén. Si tan solo le creemos a Dios. Dios dice: no te dañarán. Y si bebieres cosa mortífera, ¿usted cree que a Pablo no lo quisieron matar y envenenar y darle de una cosa y de otra? Claro que sí. Pero dice el Señor: si bebieres cosa mortífera. No va a andar diciendo vayan y beban a propósito cosas mortíferas. Es obvio que no. Está diciendo: si alguien les quiere dañar, si alguien les quiere perjudicar, si alguien les quiere envenenar, no tengan temor. No se escandalicen, no se estremezcan delante de eso. Solamente oren, y oren con fe. Y la oración de fe puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando venga el peligro, Dios te librará del peligro. Dios te sacará del peligro. Dios te sustentará. Dios te levantará de aquella situación. Dios se glorificará. En otras palabras, lo que está diciendo es: camina con libertad, no tentando a Dios, pero tampoco con temores a lo que pueda amenazarte. Camina con libertad y Dios te respaldará. Amén, mis hermanos. Mateo capítulo 4. Veamos qué dice del verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí miramos al Señor Jesús pasando por la tentación. Lo primero es que dice que tuvo hambre el Señor. Y cuando tuvo hambre vino a él el tentador. Y cuando vino el tentador le dijo: si eres hijo de Dios. No le dijo: tú que eres el hijo de Dios. No, si eres hijo de Dios, metiendo duda en su corazón. A ver si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Queriendo tentarlo, haciéndolo dudar de lo que realmente era él. Y el Señor sí tenía hambre y podía haber dicho: pues haré un milagro para demostrarle al enemigo que sí soy Dios, que sí soy el hijo de Dios.
pero nunca se bajó al nivel para complacer o seguirle la corriente al enemigo. No se dejó tentar por el enemigo porque era una tentación. El enemigo quería hacerlo caer en la tentación. Y dice la palabra que el Señor solamente respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseguida dice que le llevó a la cumbre del pináculo del templo y dice que le dijo: aviéntate. La segunda tentación fue más fuerte. Usó la palabra de Dios para tentar al Señor. A ver si es cierto que eres muy espiritual. A ver si es cierto que eres muy bíblico. A ver si es cierto que sabes tanta Biblia. Pues si sabes tanta Biblia, sabrás lo que dice el Salmo 91. Que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden y para que te guarden y para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Entonces ahí está la promesa. Aviéntate, le dice el diablo al Señor, a ver si es cierto que eres muy espiritual y que tienes tanta confianza en Dios y que vives tanto por lo que dice la palabra de Dios. A ver, la palabra de Dios dice: aviéntate, aviéntate, a ver si es cierto. Cualquiera de nosotros podría decir: pues me aviento para probarle que sí tengo fe. No hizo eso. El Señor le dijo: ¿sabes qué? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No voy a hacer esto para tentar a Dios. No, ¿por qué me voy a aventar si no tengo por qué aventarme? Voy a confiar en Dios, pero no me voy a aventar de la cumbre del pináculo del templo, ¿verdad? Aunque escrito estuviera. Entonces hay cosas que están escritas, pero están escritas para un beneficio nuestro, siempre y cuando no estemos tentando al Señor. Allí estaba la promesa: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Y la promesa es clara y es genuina para Cristo y para todos nosotros. Pero una cosa es mirar esa promesa y decir que es real, y ciertamente que es real. Pero otra cosa es tentar a Dios y decir: me voy a subir al edificio allá arriba y me voy a aventar a ver si viene un ángel a agarrarme. ¿Verdad? ¿Qué lo va a andar agarrando? Si hay veces que va por el freeway y los ángeles se bajan del carro porque dice: ya va a exceso de velocidad, si se mata, que se mate él. Yo me bajo y está rompiendo las reglas. Quiere decir que no debemos de tentar al Señor. Oh, Dios me guarda, Dios me cuida, sí, pero Dios te ha dado entendimiento, sabiduría, inteligencia para que camines conforme a lo que Él ha establecido y para que seamos sabios y no tentemos al Señor en lo que hacemos. Porque hay veces que tentamos al Señor y creemos que somos grandes hombres o mujeres de fe, y lo que estamos haciendo es tentar al Señor. ¿Por qué? Porque entendemos y razonamos que está mal lo que estamos haciendo, y en vez de arreglarlo: oh, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Ahí sí somos muy espirituales. Confiamos en lo que nos conviene. Confiamos en lo que nos va bien de nuestro lado y en lo que nos conviene. Pero no es así la cosa. El Señor, que era el Señor, no se agarró de esa promesa para decir: pues me aviento y ahorita vienen los ángeles. Si a alguien podían cachar los ángeles en la mano, era el Señor, ¿verdad? Pero el mismo Señor no se atrevió a hacer aquello porque ya era tentar a Dios. Ya no era que va caminando y que se resbaló y se cayó de un edificio. Ahí los ángeles van y te cachan, ¿verdad? Si tienes la fe para ello, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando nosotros tentamos a Dios, la cosa cambia completamente. ¿Y cuándo es cuando cambia de una necesidad para que se cumpla la palabra a una prueba donde estamos tentando a Dios? ¿Sí me comprende? Ahí cambia la cosa. Cuando yo voy a aventarme voluntariamente de un edificio a ver si Dios me recibe, a ver si los ángeles me cuidan, eso ya es tentar a Dios. Eso no es tener gran fe. Ningún hombre con grande fe va a hacer una tontería así, ¿me entiende? Sino que el hombre con gran fe va a decir, como dijo el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Me bajo por el elevador o por las escaleras y ahí voy segurito, amén. Pero no me voy a aventar del edificio. ¿Por qué? Porque quiero caminar en el orden de Dios, en la voluntad de Dios, y tengo inteligencia y razonamiento que Dios me ha dado para obedecerlo y no tentarlo en lo que no debo. ¿Sí me comprende? Pero le digo, si de repente usted va en su vehículo, todo se mira bien, se le daña una llanta, ¿verdad? Y allá va dando vueltas y a estrellarse. Ahí Dios dice:
mi ángel acampa alrededor de ti, te guardaré, te protegeré, yo estaré a tu lado, te voy a guardar como a muchos de nosotros nos ha guardado el Señor de tantos problemas, de tantos accidentes, de tantas situaciones, algunas que el mismo diablo ha puesto para querer destruirnos y algunas otras porque son cosas que suceden, accidentes, ¿me entiende? Y algunas otras porque Dios permite que sucedan para probar nuestra fe y hacer algo en nuestra vida. ¿Sí me comprende? En el caso de Job, Job era un hombre de Dios y Dios permitió que pasara por ciertas cosas. Así es de que no se sienta mal si de repente pasó el accidente y le pasó algo a usted y dice, pero ¿por qué Dios no me guardó? Posiblemente Dios tiene un propósito a través de ese accidente. Quiere tratar con usted, quiere mostrarle algo, quiere trabajar en su vida. No reniegue, no se queje, dele gloria a Dios, que Dios sabe lo que hace y Dios sabe hasta dónde permite las cosas, porque Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que sucede en nuestra vida. Dios tiene un plan y un propósito. Amén, mis hermanos. Entonces dijo el Señor a Satanás, Jesús le dijo en el verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿qué es tentar al Señor? Tentar al Señor es saber que eso está mal, que eso es malo, y ir de todas maneras a recibirlo. Tentar al Señor es saber que esta copa tiene veneno y de todas maneras decir, me lo voy a tomar de todas maneras. Tentar al Señor es saber que no tengo alas para volar y me aviento de un edificio esperando que los ángeles me agarren y me cuiden. Eso es tentar al Señor. Otra cosa es un accidente, un incidente, una situación que se da sin que tú estés planeándola o programándola. ¿Comprendemos la diferencia, mis hermanos? Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 y verso 13. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice el apóstol, tengo libertad de comer de todo lo que yo quiera. No voy a pecar, no voy a contaminar mi alma, no voy a contaminar mi espíritu. No es lo que entra por la boca lo que daña mi alma, mi vida espiritual. No, me es lícito comer lo que yo quiera. Todas las cosas me son lícitas. Y se refiere más directamente a la comida. Pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Uno tiene que ser sabio, mis hermanos. Y uno tiene que saber elegir lo que le conviene y lo que no le conviene. No le hablo de un legalismo, de decir cuidado con que coma esto porque es pecado y se contamina. No, no le hablo de eso. No le hablo tampoco que de vez en cuando usted se coma una comida que le apetece y la saborea, aunque sabe que no es lo más saludable, pero es de vez en cuando. ¿Me comprende? Pero otra cosa es cuando tenemos malos hábitos, que es continuamente lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso nos va intoxicando y nos va dañando y nos va perjudicando. Dice el apóstol, todo te es lícito, pero ten cuidado con lo que eliges, porque dependiendo de lo que elijas es lo que va a reflejar tu cuerpo. Hay hermanos que se miran todos decaídos, así con la carita toda decaída. Están anémicos, están con problemas, sí. ¿Y por qué es? Por lo que comen. Se sienten sin fuerzas. Oren por mí porque no tengo fuerzas. Pues mire lo que está comiendo, puras cosas que no le edifican, que no nutren su cuerpo. ¿Sabía usted que como lo que usted come hace una diferencia terrible en cómo se siente? Hay veces que está acá y está con una pesadez y está durmiéndose y está su cuerpo pesado y no tiene ganas ni de trabajar ni de hacer nada. No hay energía en su cuerpo. ¿Por qué? Por el alimento que está recibiendo su cuerpo. Ore por mí, hermano. Sí, pero la oración le ayuda en un momento, pero después vuelve al mismo decaimiento.
¿Por qué? Porque su cuerpo necesita algo. Necesita, la comida es como la gasolina que le ayuda al cuerpo a reaccionar, a correr, a desarrollarse. Cuando le pone buena gasolina a un vehículo, el carro corre, boom, y ni lo siente. Pero cuando le pone esa gasolina, yo me doy cuenta cuando uno va para México, cruza la frontera y apenas le pone gas a su vehículo a uno en México, y comienza con una tironeadera y un montón de desperfecciones. ¿Por qué? Porque está toda rebajada con agua esa gasolina, o ya yo no sé qué le echarán, pero toda mala, y de repente comienza a sentir bien raro el vehículo. ¿Qué pasó? El cambio de gasolina. Cambie su alimentación y su cuerpo le va a responder con energía, con ánimo. Se va a sentir con deseos de caminar, de trabajar, de hacer algo. Va a tener ánimo en su ser, va a tener fuerza, se va a sentir con vida, despierto. Entonces muchas veces todos se lo queremos poner a lo espiritual, pero Dios dice: también vives en un cuerpo terrenal y también tienes que cuidar ese cuerpo. Todo me es lícito. ¿Quieres comer lo que quieras? Cómelo, dice el Señor. No vas a pecar, no es pecado, no. Y nadie te lo va a impedir. Ni yo se lo voy a impedir, ni el Señor, ni en la iglesia. Usted es libre de comer lo que usted quiera, pero es mi responsabilidad y es la responsabilidad de Dios enseñarnos lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos bendice, para poder servirle mejor y para poder gozar de la vida que Dios nos ha dado en este cuerpo, para poder disfrutar de ella en plenitud y no tener consecuencias sobre nuestra vida. Amén, mis hermanos. Tampoco le estoy diciendo que ponga toda su confianza en los alimentos. No, su confianza está en Dios, amén. Pero los alimentos son algo extra que le ayudan y que le fortalecen en su cuerpo humano para tener un mejor desarrollo. Y la palabra lo enseña de esa manera. Pasemos a 1 Corintios capítulo 3. Allá atrásito en el verso 16 y verso 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice Dios: ten cuidado. Ese cuerpo que tienes, no digas: al fin y al cabo es mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida, y si a mí me pasa algo es mi vida, yo sabré lo que hago. No sabes lo que dices. Ese cuerpo que tienes, que dices que es tuyo, dice Dios: no te equivoques ni te engañes. Ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo es mío, es mi templo, es mi habitación, es mío. Y a mí me importa también cómo tratas ese cuerpo. Me importa también cómo mantienes ese cuerpo. El cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y dice el Señor: el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Y tengan cuidado, dice, porque el que destruyere este templo, yo también lo destruiré a él, dice Dios. Quiere decir que el suicidio está destruyendo el templo, el cuerpo. Dice: yo también lo destruiré a él. Y nosotros decimos muchas veces: el suicidio, alguien se suicidó, pobrecito, se fue al infierno, se suicidó, se quitó la vida. ¿Y nosotros qué estamos haciendo muchas veces? Lentamente, pero matándonos. Lentamente, pero llevándonos a la muerte. Es decir, yo solamente le hago conciencia de lo que dice la palabra. Amén. No le estoy imponiendo nada, ni quiero que tome esto como un orden de la iglesia, ni del ministerio, ni de nadie. Solamente es instrucción para cada uno de nosotros. Queremos ser bendecidos. Dice Dios: cuida ese templo porque es mío, es santo. No lo trates como cualquier cosa, porque yo soy el que moro en él. Y ese templo debe de ser santo en toda su manera, en lo interno y en lo externo, en todo el desarrollo de ese cuerpo. Mío es, lo reclamo, dice el Señor, lo declaro mío. Es mío y como mío te demando que tengas cuidado con él. No te permito que hagas lo que quieras con él. Que usa drogas, que usa alcohol, que fuma. Ten cuidado porque estás destruyendo lo que es de Dios. Es mi vida, no es tu vida. Es el cuerpo de Dios. Ese cuerpo Dios te lo dio, te lo prestó y te va a pedir cuentas aún por ese cuerpo que te ha dado. No lo digo yo, lo dice la Biblia que yo tengo y la Biblia que usted tiene.
¿O será que su Biblia dice diferente? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces es importante, y Dios le toma importancia. Y Dios no dice, haz lo que quieras con tu cuerpo. Dios dice, ten cuidado con lo que haces, porque mío es y santo es. Y si lo destruyes, yo te destruiré a ti. Es decir, habla del alma. Amén. Si tú destruyes el cuerpo, yo destruyo tu alma. Es decir, hay peligro, hay consecuencias, y debemos de tener cuidado y precaución en ese aspecto. No le estoy hablando de un legalismo, le estoy hablando solamente de una enseñanza que nos haga conscientes de nuestro desarrollo por el bien de nosotros, no por el mal de nosotros. Amén. Vamos a adelantarnos en la palabra. Vamos a la escritura. Génesis capítulo 1. Ya le termino con unas escrituras más. Génesis capítulo 1. ¿Cuál fue el principio de lo establecido por Dios? Veamos cuál fue el principio de lo establecido por Dios. Dios dice en su palabra primeramente, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Es decir, uno fue hecho para el otro, pero las dos cosas se van a acabar. Pero lo más importante es que el desarrollo que tengas, lo tengas conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Ahora, vayamos al libro de Génesis, al principio de todas las cosas. ¿Qué fue lo establecido por Dios desde un principio? Vayamos a la palabra. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí miramos el principio de la creación. En el principio de la creación, Dios, cuando creó al hombre, a Adán y a Eva, lo primero que les dijo fue, los bendijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Les dio aquellas bendiciones y les dijo, les doy todo esto para comer, les doy las plantas. Ahora entendemos por lógica que cuando habla de plantas, dice, les doy plantas para comer. ¿Será que podemos comer cualquier planta? ¿Será que podemos salir al campo ahí y arrancar plantas silvestres ahí nomás y hacer un guiso de ellas? ¿Qué puede pasar? Nos podemos envenenar, ¿verdad? La Biblia dice que en una ocasión los profetas, los hijos de los profetas, decían, tenemos hambre, y fueron a recoger a ver qué encontraban en el campo porque había tiempo de escasez. Y dice que un profeta encontró unas calabazas monteses y comenzó a llenar, dice, su falda de ellas, y comenzó a agarrar un montón y se las llevó contento. Ya traigo para la comida. Y dice que agarraron la olla y hicieron un caldo ahí, echaron todas las calabazas, las guisaron. Y ya estaban listos para comer, dieron gracias y todo, estaban allí. Los profetas y Eliseo con ellos sirvieron a los demás y comenzaron a comer. Y ya se ahogaban, ya se morían. Dijeron, varón de Dios, hay muerte en esta olla. ¿Qué nos estás dando a comer? ¿Qué es esto que nos estás invitando a comer? Nos estamos envenenando con esto. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Y ya sale aquel profeta, pues saben qué, perdónenme, pero me encontré por ahí unas calabazas silvestres y no había otra cosa, esas las echamos a la olla y eso es lo que nos comimos. Se andaban envenenando con esa comida. Y eran los profetas, Eliseo y los hijos de los profetas, y no lo hacían por gusto. No había otra comida, había hambre y escasez, y se andaban envenenando con aquella comida. Pero por la necesidad que había,
Eliseo oró a Dios y Dios le mostró y le echó ahí, no recuerdo si fue sal o harina, ¿verdad? Aquel guiso y invocando el nombre del Señor. La diferencia no la hizo la harina ni la sal, fue el Señor, ¿verdad? Oró por aquello. Señor, santifica, limpia esto. Y salió el mal, el daño de aquello, y se comieron el guiso y les fue saludable, siendo que no eran plantas sanas, eran plantas que se andaban envenenando con ellas. Pero después de la oración, de la palabra del profeta y de la oración de fe, fue santificado aquel alimento. Pero no estaban tentando a Dios. No había que comer, mis hermanos. Andaban buscando por ahí en el campo a ver qué hojas, qué raíces, qué podían conseguir para hacer algo de comer, porque era un hambre terrible en ese tiempo, ¿verdad? Y eso es lo único que encontraron, y pues con eso les proveyó el Señor. Entonces es diferente el hablar de tentar a Dios, del hablar de orar y pedir a Dios la bendición por la grande necesidad que puede haber en una ocasión o en un lugar donde uno se encuentre, donde no haya para comer lo que uno desee comer o lo que uno sabe que es lo más saludable para comer. Si comprendemos. Entonces le pongo el ejemplo por esta razón. Aquí dice, les doy toda planta para comer. Y por decir toda planta y todo animal que hay en la tierra, decimos, ahí está. La Biblia dice que todo animal y que toda planta, sí. Entonces vaya y coma de cualquier planta a ver si no se envenena. No está diciendo, cuando dice toda planta, lógicamente que no está hablando que vaya y se pegue de un árbol de la esquina y comience a comer de ese árbol, porque se puede envenenar. No saben lo que es ese árbol. Está hablando toda planta. Está hablando de las plantas que son nutritivas, que son saludables, las plantas que se pueden comer. Y Dios le dio al hombre sabiduría y discernimiento para entender y conocer cuáles son las plantas que se pueden comer. ¿Sí me comprende? Si alguien dijera, hermano, yo no sé ni qué plantas se pueden comer, o que si me encuentro en una selva o en algún lugar. ¿Sabe lo que le enseñan a uno en lo que son los Boy Scouts? Si alguien sabe lo que son los Boy Scouts, cuando uno de niño va a esos lugares donde le enseñan a salir al campo y a sobrevivir en el campo, lo que le enseñan a uno es esto. Le dicen, si alguna vez te encuentras en lo que es la selva o en el campo, algún lugar solo y no hay nada que comer, la manera como puedes saber lo que es bueno para comer y lo que no es bueno, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Le dicen a uno, observa los pájaros, observa las aves, y todo lo que las aves van y comen, cómelo con confianza, porque es bueno para tu salud. No te va a dañar. Si ves que el pajarito va y se come una fruta, cómetela tú también, porque no te va a hacer daño. Comúnmente en la mayoría está comprobado que lo que el pajarito come también te es saludable a ti, también te es bueno. Así le enseñan a sobrevivir al hombre cuando no sabe discernir entre qué planta, qué fruta, qué comida es buena en el campo, en la selva, en un lugar abierto, mirando los animalitos, mirando las aves, en especial el pajarito. Va y come de aquella frutita, va y come de aquello otro. Lo que el pajarito come, dice, lo más seguro es que ese alimento va a ser nutritivo para tu vida, para tu cuerpo. Y científicamente está comprobado, si no todo, casi todo lo que el animalito, lo que el pájaro come, es saludable también para el hombre. Entonces el mismo pajarito no va y se come cualquier cosa, sino que escoge, selecciona su comida. Y si Dios le dio entendimiento al pájaro para no envenenarse y comer lo saludable, ¿cómo va a ser más inteligente un pájaro que nosotros? Dios nos ha dado más entendimiento, inteligencia, sabiduría a nosotros para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es saludable, lo que es nutritivo y lo que no es nutritivo. ¿Sí estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces cuando dice, les doy toda planta y todo alimento, todo árbol, toda planta que da semilla, todo lo que hay en la tierra se los doy para comer, no está hablando de que todo, sino que está hablando de que de todo lo que hay discernamos lo que nos es saludable. Nadie come toda planta, nadie va y come ahí nomás plantas que son dañosas y venenosas. No, todo hombre escoge las plantas. Toda mujer sabe qué plantas se pueden comer, de qué plantas hace un té, y qué planta le ayuda para esto, y qué hierbita cose para el dolor de cabeza, y qué hierbita cose para el estómago. Y especialmente en el tiempo antiguo, las mujeres, puro remedio casero, conocían las plantas. Y era una de las cosas más saludables que podía haber. En este tiempo pura química y pura cosa que en vez de mejorar el cuerpo lo daña. Hay consecuencias.
por tanta medicina química que en veces tomamos. ¿Verdad? No estoy en contra de los médicos, amén, pero sí le digo que yo creo que una de las razones por las que el hombre vivía más años en el tiempo antiguo es porque todo era natural. Ni doctores había, puro remedio casero natural, y con eso salían adelante y salían adelante de una y de otra cosa. Entonces, ¿qué le quiero decir? Debemos de tener conocimiento en las plantas como nuestros antepasados tenían. Es decir, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. No vamos a comer de toda planta, sino solo de las que son saludables para nosotros. E igualmente en los animales, toda ave, todo animal que hay en la tierra te doy para comer. ¿Qué quiere decir? Vamos de cacería a cazar ratones, ¿verdad? Por ahí podemos encontrar muchos si nos ponemos listos, ¿verdad? Pero no está hablando de eso. No está hablando de eso, está hablando de que tenemos que discernir qué animales, qué aves nos dan una nutrición y una salud para nuestro cuerpo. Ay, hermano, yo no sé ni qué es saludable. Pues entonces lea el libro de Levíticos, y ahí Dios le explica más directamente lo que es saludable y lo que no es saludable, para que discierna entre lo bueno y lo malo. Dele un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Dele un aplauso al Rey. Génesis capítulo 2, verso 7 al verso 9. Ahí enseguidita. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí. Aquí nos especifica más directamente. Dios formó al hombre. Después de formar al hombre, dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que fue formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Hasta en eso ha tenido cuidado Dios. Dios hace la fruta deliciosa a la vista. El fruto, Dios hace los tomates rojos así hermosos para que se te antojen. Dios pone unos colores especiales en la fruta y aún en la verdura para atraerte. Dios hasta en eso es cuidadoso. Cuando Dios creó al primer hombre, ni siquiera está comprobado que el primer hombre ni siquiera comía animales, no era carnívoro, era herbívoro. Es decir, comía hierbas, plantas, frutas, etcétera. Dice el verso 9, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miramos directamente en este pasaje que lo que Dios comenzó a intencionar más directamente para el hombre fue la fruta, el árbol, las plantas, es decir, vegetales, verduras, granos, todo lo que viene a ser, ¿qué diremos? Algo vegetariano, algo que es como lo que comen los animales herbívoros. Esa fue la manera como Dios creó al hombre en su estado original. Leamos del verso 15 al verso 17. Dice la palabra: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Era un huerto para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué iba a labrar el huerto Adán? ¿Para qué iba a labrar el huerto Adán? ¿Para qué se labra un huerto? ¿No es para comer? Yo creo que sí. Yo creo que una de las razones para lo que iba a labrarlo era para comer, porque ya había toda clase de árboles y esto y lo otro. Era un huerto precioso. Pero si a Adán se le antojaban unos chícharos, pues yo creo que los sembraba. Dios le dio semilla para sembrar. Dios le dio semilla. Si a Adán se le antojaba alguna verdura en especial, yo creo que la sembraba, la labraba. Dice que Adán labraba el huerto. ¿Sí me comprende? Yo entiendo por labrar el trabajar, el cultivar, el cuidar también. Pero sigue diciendo. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Está diciendo, ¿sabes qué, Adán? Come de todo árbol que hay en el huerto. Y si hay algo más que te antoja, te he dado semilla para que labres, para que cultives y comas lo que haya, lo que te guste, lo que te agrade. Le dio todo aquello para comer, pero más que todo era alimento herbívoro, de hierbas, de plantas, de frutas, de semillas, de granos, etcétera. Comprobado completamente que es lo que más necesita el cuerpo y es lo más nutritivo para el cuerpo. Amén. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, enseguidita. Veamos qué dice la palabra del Señor en el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Con el sudor de tu rostro. Vuelve a repetir, a recalcar lo que le dijo acá en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Donde leímos en el verso 15 que le dijo: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá se cumple más directamente la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Labrarás la tierra, trabajarás la tierra, cultivarás la tierra para que comas del fruto de ella. Va a ser tu comida, va a ser parte de lo que te va a alimentar. Después llegó ya más abiertamente el alimento de lo que fueron ya los animales, ¿verdad? Y hay ciertos animales que no es malo comerlos. Ya miramos en Levítico, ¿verdad? Los animales que son limpios y saludables para el cuerpo. Vayamos a mirar otra escritura, Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vean qué precioso está esto. Miramos Génesis, cómo comenzó todo. Miremos Apocalipsis, cómo terminará todo. Esto no está hablando de la gloria de Dios. Esto no está hablando del cielo. Esto está hablando de lo que es la tierra nueva y el cielo nuevo, lo que es el reino milenial de Cristo, donde todavía se estará viviendo. El pueblo de Israel vivirá en un cuerpo terrenal humano. Por eso habla de que las hojas de aquellos árboles serán para medicina de las naciones. En la gloria no hay enfermedades. En la gloria tampoco hay tiempo. Dice que este árbol produce cada mes un fruto diferente. Habrá diferentes frutos. Ezequiel 49 lo explica de otra manera. Dice que habría árboles frutales de toda clase, bendiciones. En otras palabras, en el reino milenial, cuando Cristo reine en esta tierra por 1000 años, de esto es decir, una vez que la iglesia sea levantada, arrebatada y para estar con el Señor, y el pueblo de Israel reine por 1000 años en lo que es conocido como el reino milenial, en ese tiempo volverá a ser como fue en un principio, como fue en el huerto de Edén, un paraíso. Serán cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Dice la palabra que ahí será algo hermoso. El hombre volverá a ser herbívoro, volverá a comer solamente de lo que son las plantas y todo aquello, porque ese fue el estado original en el que Dios lo creó, y será el estado original en el que terminará en el reino milenial. Dice que habrá árboles, habrá frutas, y los árboles darán su fruto cada mes, y habla de todo aquello y que serán para medicina a las naciones. Entonces este es el final, como Dios trazó su plan. El reflejo del principio se refleja en el final. El huerto de Edén se establecerá una vez más en el tiempo futuro, en el reino milenial, de la misma manera. Algo glorioso, cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. La gloria de Dios reinará. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios y se manifestará en la tierra nueva, en el cielo nuevo, para poder reinar Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en un cuerpo glorificado, en ese cielo y tierra nueva, por espacio de 1000 años, para que more la justicia y se cumplan las promesas y las profecías dadas al pueblo de Israel de generaciones atrás. ¿Estamos comprendiendo?
Una escritura más y aquí le termino. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Veamos qué dice la palabra del Señor, verso 6 al verso 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica. Andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Oiga, qué hermoso. Esto es lo mismo del reino milenial. Dice la palabra, morará el lobo con el cachorro, con el cordero, perdone. Morará el lobo con el cordero. Junte a un lobo con un cordero ahorita para que vea qué sucede, ¿verdad? Y dice todavía, y el leopardo con el cabrito se acostará, ¿verdad? Ahorita que se va a andar acostando un leopardo con un cabrito, se lo devora y se lo come. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El animal carnívoro de hoy se convertirá una vez más en un animal herbívoro. No habrá más animales carnívoros. El león originalmente no era como es ahora, un animal carnívoro. Era como un gato grandote así hermoso, como un gato nada más, que adornaba el huerto de Edén, pero no era un animal carnívoro que atacaba al cachorro y que atacaba al cordero y que comía carne. No, y ese mismo principio que había en el huerto de Edén en un principio volverá a establecerse en el reino milenial de Cristo. Dice que el niño jugará con la serpiente, allí andarán y no habrá mal en todo mi santo monte, porque como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra del conocimiento del Señor. Conocimiento del Señor es lo que nos falta, que sea llena la tierra del conocimiento del Señor. Los mismos animales sufrieron una transformación por causa del pecado que entró a la tierra, y después de los animales también los mismos hombres, si comprendemos. Pero el estado original fue uno y será el mismo en el final. Animales y hombres herbívoros, es decir, con plantas, frutas, hierbas, etcétera. Es de lo que se apacentará tanto el animal como el hombre. Ese es el estado original en el que Dios diseñó el plan. Si comprendemos, amén. Aquí me detengo y quisiera mirar si hay preguntas, mis hermanos. Vamos a escuchar qué preguntas pudiera haber. ¿Será que entonces se deban de ingerir solamente la carne de los animales limpios mencionados en Deuteronomio, y esto no incluye a los animales inmundos? Amén. Bueno, esa es la recomendación de parte del Señor, que comamos la carne de los animales limpios, ¿verdad? Por eso el Señor en Levítico 11 estableció y definió directamente: estos animales son limpios y estos son inmundos o sucios, ¿verdad? Habla de mucho animal que es limpio, como el pollo y diferentes clases de animales, tanto de las aves como de los animales, ¿verdad? Cuadrúpedos que tienen 4 patas, como de igualmente los mariscos. Menciona directamente los animales que son adecuados para comerse, que no son dañinos y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces definitivamente que esos animales no hay problema con que coma la carne. No le estoy diciendo que tiene que ser herbívoro, ya que nuestro mismo organismo muchas veces se ha acostumbrado a cierto alimento en veces más sólido, como lo que es cierta carne, ¿verdad? Eso es natural. Por tanto tiempo, tanto año que hemos comido de esta manera, nuestro organismo mismo se ha ido adaptando y requiere y pide ciertas cosas aún en esa área.
pero lo más aconsejable, lo más sano es de que busquemos comer los animales más limpios, como nos lo aconseja la palabra del Señor. Si de repente de vez en cuando come por ahí cierta comida, lo que es el cerdo, por ejemplo, el puerco, ¿verdad? No es pecado tampoco, y no se sienta como que está ofendiendo a Dios, no, pero sí nos dice la palabra que no es un animal limpio. Hay peligros al comer esas carnes, hay consecuencias que pueden venir, hay virus y bacterias que tiene ese animalito que le puede traer consecuencias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Hermano, ¿a qué se refiere cuando una comida es ofrecida a los ídolos? Cuando una comida es ofrecida a los ídolos, hay muchos ejemplos de ello. Uno de los ejemplos es Halloween, ¿verdad? Halloween o Día de Muertos, como se le conoce en nuestros países de origen como Centroamérica, México. Aún se hacen altares. Se acostumbraba, especialmente en el tiempo antiguo, más y más de hacer altares ofreciéndolos a un muerto, ¿verdad? A alguien que murió. Primeramente se refiere a eso. Definitivamente dice, de eso no debemos de participar. Muchas veces también miramos que de repente hay ídolos, deidades, ¿verdad? A los cuales se les ofrecen ciertas comidas, ciertos alimentos, se sacrifica, ¿verdad? Cierto animal en honor a cierta deidad, a cierto ídolo, ¿verdad? Que se le adora, se le honra, se le hace un homenaje especial, una fiesta para el ídolo del pueblo, porque no es otra cosa que un ídolo. Amén. Se les llamará santos, se les llamará de muchas maneras, pero la realidad es que son ídolos cuando se les dé ese lugar. Entonces dice, no comas, no participes de eso, siempre que esté a tu alcance el poder hacerlo. Pero eso es la comida sacrificada a los ídolos. Por supuesto que podemos poner muchos ejemplos, pero creo que entendemos, ¿verdad? Con los ejemplos que le estoy poniendo a lo que se refiere. Amén, hermano. Hermano, ¿qué hay de comer carne guisada llamada moronga en México? La palabra del Señor habla de un concilio, una reunión de los líderes espirituales de la iglesia primitiva, los apóstoles Pablo, Pedro y todos los apóstoles y los hombres de Dios de la iglesia primitiva se reunieron a discutir el tema, y después de meditar en el tema llegaron a esta conclusión. En Hechos capítulo 15 del verso 10 en adelante está hablando de la ley, un yugo. El acuerdo fue: no establezcamos ley, no pongamos un yugo sobre la cerviz de los hermanos, ¿verdad?, gentiles que se han convertido al cristianismo, que han creído en Cristo. No les pongamos un yugo diciendo que se circunciden y que tienen que hacer todo lo que estaba establecido en la ley. No les pongamos el yugo de la ley. Pero entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? El verso 20 es la clave. Esto es lo que se prescribió, esto es un orden, esto sí se demanda, ¿verdad?, por ley. Esto no fue una opción, esto sí fue lo que acordaron los apóstoles y discípulos en la iglesia primitiva, diciendo: esto sí se prohíbe a todo gentil, a todo creyente, esto sí no se puede participar. Y dice estas cosas, dice, sino que se les escriba que se aparten solamente de estas cosas. Dice, de las contaminaciones de los ídolos, es la primera cosa. Segunda, fornicación. Tercera, de ahogado, animales ahogados que no se desangran. Dice, no los coman. De ahogado no se puede comer, no se debe comer ese animal, porque toda la sangre queda dentro del animal. Por eso es que no es sano comer el animal ahogado. Amén. Todo animal tiene que ser degollado y desangrado para comerse, porque cuando es ahogado la carne queda la sangre queda dentro y no es agradable a Dios. Dice de ahogado y de sangre. ¿Por qué razón? Porque la sangre, la vida del animal es, y la sangre fue puesta por Dios como expiación. Así es de que la sangre no se debe de comer de ninguna manera, ni guisada, ni de ninguna otra manera. No es agradable al Señor. Es prohibido rotundamente por el Señor comer sangre. Comer lo que dice aquí la palabra, aún el animal ahogado, lo sacrificado a los ídolos, fornicación, ahogado y la sangre. Esas cuatro cosas fue lo que sí quedó rotundamente prohibido por los apóstoles y discípulos desde un principio, en el primer concilio, donde se discutió qué se iba a imponer de lo que era la ley a los gentiles. La circuncisión, dice, no, que no se circuncide, no hay problema, ¿verdad? No les impongamos el yugo de la ley, que no vivan bajo la ley. Pero estas cuatro cosas sí se las vamos a requerir como un fundamento y una base a todo el que se convierte al cristianismo. Dice, se aparten de los ídolos, se aparten de fornicación, se aparten de animales ahogados y
de lo que es la sangre. Esas 4 cosas quedan prohibidas, no se pueden comer conforme a la palabra. Amén. Es lo que dice la palabra, es lo que estableció la iglesia primitiva. Amén, hermano. Hermano, ¿podrá uno comer de algo que viene de un santero, sabiendo que es santero, pero no sabiendo si el alimento es sacrificado? ¿Podrá uno comer de algo que viene de un santero, pero sabiendo que es santero, Ajá. pero no sabiendo si el alimento es sacrificado? Lo que yo le diría es: conforme a su fe será hecho. Si duda, no lo coma. Pero si tiene la fe para creer, usted no está sabiendo ni está tentando a Dios, porque no es como que sabe que aquello está malo, que tiene algo dañado ahí o que le están echando algo. Amén. Así de que si usted tiene la fe en el Señor y tiene la fe para creer en su corazón con certeza de que aquello no le hace daño, usted cómalo dando gracias, y por la palabra del Señor y por la oración será santificado aquel alimento, porque usted no sabe que tiene algo malo aquello. Ahora, si ya sabe que tiene algo malo, no lo coma. Y si no tiene la fe y se va a sentir con duda, ¿no será que me siento medio mal porque no le pondrían algo a esta comida? O va a andar ahí con dudas. Mejor no lo coma. ¿Para qué anda con problemas y anda con inquietudes de conciencia? Entonces, conforme a su fe, cada uno haga en ese aspecto. Amén. Amén, hermano. Hermano, a mí me gusta la comida china, pero no me gusta el dragón, que lo tienen en todo, y a Buda. Amén. Entonces la pregunta es si se puede comer comida china o si no se puede comer comida china. Mis hermanos, si usted va a un restaurante aquí, va a mirar una imagen de una cosa. Si va al otro lugar, va a mirar una imagen de otra cosa. Si va al otro lugar, va a mirar otra cosa. Y donde quiera, en un lugar o en otro, tienen diferentes, ¿qué diremos? Diferentes ídolos, podríamos decir, diferentes cosas por ahí. Y yo creo que si realmente quisiéramos limitarnos y abstenernos de esa manera y andar ahí mirando, a ver, ¿habrá aquí algo? ¿Aquí tendrán algo? Verdad, olvídese, nos traumaríamos de una manera muy grande. Pablo dijo: de todo lo que hay en la carnicería, ve y compra y come de ello sin preocuparte de nada. Tómalo y da gracias al Señor. Sabes que estás haciéndolo para el Señor y dale gracias al Señor. No necesitas preocuparte en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque no es como que estamos hablando de algo directamente, que ya hay un mal en ello, que están afectándolo de una manera directa. El mismo mundo entero está lleno de deidades y no podríamos salir de la calle, mis hermanos, en las mismas marquetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hay? ¿Cuántas deidades, cuántos ídolos, cuántas cosas hay? Donde quiera que uno se para. Entonces no podríamos de esa manera huir, escapar del mundo. Ahí es donde sí se cumple ya más directamente. Primeramente dicen: lo espiritual no te va a afectar, porque no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Ahí sí entra en lo espiritual. Y si tú ves que es algo saludable para tu cuerpo, pues tú cómpralo, cómelo, gózalo y solamente ora. La oración de fe, la palabra de Dios santifica aquel alimento. Ahí es donde entran estas escrituras que estamos hablando. Si hubiera algún problema, es decir, si hubiera alguna influencia espiritual que quisiera afectar aquella comida, la oración de fe y la palabra purifican, santifican y limpian el alimento. En lo espiritual, pero en lo terrenal, tú tienes que mirar que sea lo más sano lo que vas a comer, porque estás consciente de lo que estás comiendo. Amén. Entonces acomodamos lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué más preguntas hay? Hermano, ¿qué se puede hacer cuando es una reunión familiar o amigos, como quinceañeras o otras invitaciones familiares no cristianas? ¿Se puede participar en la comida? La palabra del Señor dice: a donde te inviten, a donde vayas, siempre y cuando vayas con el fin y el propósito, no de ir a gozarte en la pachanga, como se dice por ahí, sino que vas a testificar y a brillar como la luz que eres, como el hombre y la mujer temerosa de Dios. No es que vas a ir a mezclarte con el ambiente, sino que vas a ir a brillar como Dios quiere que brilles. Dice el Señor: te invita un familiar, dice, donde llegues, donde te invitan, y lo que te ponen a comer, tú cómelo, gózalo con acción de gracias. Dale gracias a Dios, dale gloria al Señor y no te preocupes.
No te preocupes, porque aquello no te va a afectar, no te va a hacer un daño. Es decir, tú vas con el propósito de dar testimonio de tu fe. Ahora, si no vas con el propósito, mejor no vayas. Amén. Porque en vez de beneficiar, vas a afectar tu vida en todas las áreas. Te va a afectar, te va a dañar. Pero si en verdad vas a brillar y vas a ir y que hay una quinceañera, pues que la hay. Si por medio de esa quinceañera yo voy a predicar a Cristo, voy a presentar a Cristo y voy a hablar de Cristo en quinceañera, en un sepelio o en lo que haya, hay que aprovechar la oportunidad para presentar a Cristo y que la gente y que el mundo conozca a Cristo. Si es con el fin de presentar a Cristo, hazlo. Amén. Pero recuerda que Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Con qué propósito va realmente? Amén. ¿Qué otra pregunta puede haber por ahí? Hermano, ¿hay algún problema sobre la transfusión de sangre en un estado de enfermedad? La transfusión de sangre, espiritualmente no hay un problema, pero físicamente hay muchos riesgos. La sangre es algo de lo más delicado, es algo de lo más serio con lo que se puede tratar. Y literalmente es donde se ha definido que están las enfermedades de una persona. Cuando a una persona le quieren encontrar sus enfermedades, le hacen un examen de sangre y les sacan, ¿verdad?, de todo lo habido y lo por haber. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, no es algo que sea un pecado, es decir, que sea algo malo, que sea algo que te va a contaminar o te va a dañar espiritualmente. Espiritualmente no te va a dañar. Lo físico no daña lo espiritual. No te va a dañar en lo espiritual. Pero de que hay peligros, sí hay peligros. Amén. De qué sangre vas a recibir. En otras palabras, si hay la oportunidad de que, por ejemplo, si es un hijo el que esté enfermo y los padres puedan donarle sangre, por supuesto que es lo mejor. Si es una mujer, la misma familia que pueda donarle sangre, creo que lo más sano, lo más correcto, lo más sabio, ¿verdad? Y hay confianza para hacerlo. Entonces, espiritualmente no es un problema porque no te estás comiendo la sangre. Estás dando de tu sangre para ayudar a preservar y a salvar la vida de aquella persona, como Cristo dio su sangre para salvar la nuestra, para redimir la nuestra, para salvarnos de lo que es el pecado. Él derramó su sangre. Entonces nosotros no estamos dándole a comer la sangre a otra persona, sino que estamos dándole sangre, dando de nuestra sangre para ayudarle a vivir a aquella persona. Ya no en un sentido espiritual, sino ahora en un sentido físico. Entonces espiritualmente no es un pecado, no es un problema, pero sí físicamente hay peligros y es necesario tomar pues todas las medidas que se puedan tomar, ¿verdad?, para no tener una consecuencia de que ¿verdad?, se recibió una enfermedad a través de una transfusión de sangre y algo peligroso en esa área. Amén. Hermano, con todo respeto, en el Salmo 37:29 dice que vamos a heredar la tierra para siempre. ¿Y cuándo nos vamos a ir al cielo después de los 1000 años? Hay muchas promesas, hay muchas escrituras que nos muestra la palabra del Señor, que habla de ejemplos parecidos a lo que se está diciendo. Vamos a heredar la tierra para siempre, ¿verdad? Realmente esa expresión para siempre la podemos encontrar en muchas escrituras, y en otra ocasión podemos tocar un tema más ampliamente acerca de esto. Pero donde habla de para siempre, habla de que muchas cosas serían un sacrificio perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre. Habla de que muchas de las cosas que se harían se guardarían para siempre. Es decir, por ejemplo, el sábado fue un mandamiento que se guardaría para siempre, y muchas cosas por el estilo. Y podremos decir, bueno, entonces nosotros estamos fallando, estamos quebrando la palabra, porque aquí y acá, y yo le puedo sacar montones de escrituras que hablan o que usan esa misma frase de que para siempre Dios estableció esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, ¿verdad? Pero eso para siempre no está refiriéndose al 100% en lo literal o en lo terrenal. Por ejemplo, el sábado, el día de reposo, se estableció como un mandamiento para siempre, pero el cumplimiento de ello no es terrenal para siempre. En parte se cumple terrenal y en parte se cumple espiritual para siempre. ¿Cómo está esto? Si miramos el sacrificio de Cristo, si miramos que antes era el día sábado el que se guardaba literalmente, cuando
cuando Cristo apareció, dijo: yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del reposo, y yo soy el verdadero reposo. El que me guarda a mí está reposando de sus obras, está descansando. Entonces, si alguien dice: hermano, ya no estamos quebrando la ley porque dice que guardaríamos el sábado para siempre, realmente seguimos guardando el sábado, pero no literal sino espiritual, porque Cristo es el Señor del sábado, y al mantenernos en Cristo, Cristo guarda y cumple la ley, y nosotros en Cristo cumplimos la ley y encontramos el verdadero descanso, el verdadero reposo. Entonces, si hablamos de que heredarían los justos la tierra para siempre, está hablando de la promesa de bendición para siempre. No se cumplirá en la tierra literal para siempre, sino que será el espacio de paz, de bendición en la tierra por 1000 años, y será la heredad eterna para siempre en la gloria de Dios. Parte de ello se cumple en la tierra y el resto de la promesa se cumple en gloria para siempre. Pero hay muchos pasajes que podemos mirar en la Escritura que dicen para siempre y no se han cumplido, ni se cumplen, ni se están cumpliendo para siempre. Ahorita ya no se cumplen esas cosas. ¿Por qué? Porque ya era literal aquello y ahora es espiritual. Muchas cosas se dieron en lo espiritual, se dieron en lo literal, pero ahora se transforman a lo espiritual. Cristo Jesús apareció diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya comienza a hablar de los principios, de dónde morará el Hijo de Dios. Heredarán la tierra los justos. Habla de las bendiciones. Entonces, parte se cumple en lo terrenal y parte se cumple en lo espiritual. Pero ya miraremos un tema más amplio en ese aspecto para que podamos profundizar. Amén, hermano. Ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, mis hermanos, pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor, hermanos.